Bien, buenas tardes. Voy a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, espero que el internet no esté fallando. Me está costando que carguen los archivos. Espero que no sea un problema durante la clase. Bien, entonces habíamos mencionado en las clases anteriores que las ecuaciones diferenciales de orden 2 habíamos visto dos métodos para resolver ecuaciones diferenciales de orden 2. El primer método se llama reducción de orden y ese método solo es exclusivo para las ecuaciones diferenciales de orden 2. Ahora, otro de los métodos para ecuaciones diferenciales de orden 2 o donde aparezca la segunda derivada es el método de ecuaciones diferenciales homogéneas, el del polinomio característico. Eso es solo para ecuaciones diferenciales homogéneas. Significa que g de x, o sea, el lado derecho de la ecuación diferencial es igual a 0. Solo aplica para eso. Y se usa un polinomio característico. Bien. Ese método de resolución también aplica para ecuaciones diferenciales de orden 3, de orden 4, de orden 6, de orden 10, de orden superior, ese método del polinomio característico. Ese método se llama coeficientes constantes, ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes donde aparece un polinomio característico. Convertir la ecuación diferencial a un polinomio característico. Bien, ahora cuando no es homogénea, siempre con coeficientes constantes, pero ahora no homogénea. La clase anterior a esta fue cuando esto era igual a 0. Ahora cuando esto es distinto de 0, es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, cuando es distinto de 0, se llaman ecuaciones diferenciales no homogéneas. Y para ello vamos a utilizar dos métodos para resolver este tipo de ecuaciones cuando no son no homogéneas. Una se llama coeficientes indeterminados, el primer método. Entonces, veamos qué dice el concepto. Se deben hacer dos cosas, encontrar la función complementaria, o sea, esta es la solución homogénea. Yo le llamo solución homogénea. Y es con el polinomio característico. La solución homogénea se resuelve utilizando el polinomio característico. Eso es el método que vimos previamente en la clase anterior. El segundo método lo vamos a utilizar en esta clase, en este tema, coeficiente indeterminado, y se utiliza para encontrar la solución particular. El método de coeficientes indeterminados sirve para encontrar la solución particular, y esa solución particular solo se da si g de x es distinto de 0. Si g de x es distinto de 0, podemos encontrar una solución particular. De lo contrario, no, ¿verdad? Solo sería la homogénea.
que es la última técnica que vimos la clase anterior. Entonces, la solución general es la solución homogénea más la solución particular. Esa va a ser la solución general. Esto ya lo vimos en la clase anterior y esto va a ser lo nuevo. ¿Cómo encontrar la solución particular? Y el método que vamos a utilizar se llama coeficientes indeterminados. El objetivo de esta sección es desarrollar un método para obtener soluciones particulares. Bien, la primera de las dos formas que se consideran para obtener una solución particular de una ecuación diferencial lineal no homogénea se llama método de coeficientes indeterminados. La idea fundamental detrás de este método es una conjetura acerca de la forma de YP. Es como una suposición. Ustedes van a suponer una suposición. Vamos a suponer suposición. Ustedes van a suponer acerca de la forma de YP. En realidad es una intuición educada. Escuchen bien esta palabra, intuición educada. Educada significa que ustedes con la práctica la van intuyendo con la práctica. La están educando. La están preparando poco a poco, ¿verdad? Motivada por clases de funciones que forman una función de entrada g de x. Bien, entonces nos interesa la función de entrada g de x. Nos interesa la función de entrada g de x. El método general se limita a ecuaciones diferenciales donde g de x pueden... perdón. El método general se limita a ecuaciones diferenciales donde los coeficientes son constantes de la ecuación diferencial. Y segundo, g de x puede ser una constante también. G de x puede ser una constante. De por sí, la ecuación diferencial tiene que tener coeficientes constantes, o sea, a sub n, a sub 2, a sub 1 y a sub 0 tienen que ser constantes. Y g de x también puede ser constante. De hecho, si es constante, es más fácil para ustedes. De algo más complicado que sea constante es que sea un polinomio, una función polinomial de grado 1 es un poco más difícil que si es una constante. Si g de x es una constante, es más difícil que sea un polinomio de grado 1. Y un polinomio de grado 2 es más difícil que resolver que un polinomio de grado 1. Y un polinomio de grado 3 es más difícil de resolver que un polinomio de grado 2. Algo más difícil que... Bien. Algo más difícil de resolver para que un polinomio es una función exponencial multiplicada por un polinomio. Es una función exponencial multiplicada por un polinomio. Bueno, de hecho, hasta solo la función exponencial podría ser un poquito más complicada que resolver que el propio polinomio. Porque hay exponenciales que tienen exponentes negativos, entonces tal vez ahí, ¿verdad? Los polinomios es fácil derivar, una exponencial no es que sea difícil, pero siento que es algo un poco confuso a veces. Ya vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Con respecto a eso. Ahora, las más complicadas definitivamente son cuando aparecen las funciones senoidales y cosenoidales. Esas sí son complicadas. Cuando g de x es una función senoidal o cosenoidal, se vuelve un poco más complicada que un exponencial y un polinomio, o que una constante. Y de hecho pueden haber una combinación de ellas. Pueden sumarse constantes con exponenciales, con polinomios y con funciones senoidales y cosenoidales. Pueden multiplicarse incluso exponenciales con polinomios, exponenciales con senoidales, senoidales con polinomios. Pueden haber una combinación de ellas. Eso es g de x. Si g de x aparece una tangente, ya no se usa coeficientes indeterminados. Si g de x aparece un logaritmo,
ya no se usa coeficientes indeterminados. ¿Cuándo vamos a usar coeficientes indeterminados? Solo cuando aparecen senos, cosenos, exponenciales, polinomios y constantes. Y todo tiene que aparecer en el numerador. Todo tiene que aparecer en el numerador, salvo la exponencial, ¿verdad? El exponencial, si aparece en el denominador, puede subir fácilmente el numerador, solo se le cambia el signo del exponente, mientras que al coseno, si aparece en el denominador, de hecho se convertiría en una secante. Y si el seno apareciese en el denominador, se convertiría en una cosecante. Y si un polinomio aparece en el denominador, entonces sería una función racional. Y una función racional, según sus estudios de álgebra, no es un polinomio. Polinomio, los exponentes son positivos y enteros, y una función racional no tiene exponentes positivos. Entonces, y tiene asíntotas incluso las funciones las funciones racionales, las funciones polinomiales, ¿no? De hecho, todas estas funciones, el dominio son los reales, no tiene valores prohibidos, ni las constantes, ni los polinomios, ni las exponenciales, ni los senos, ni los cosenos. Bien, entonces pueden haber dos tipos de casos para este tipo de método, coeficiente indeterminado. Caso 1, cuando ninguna función de la solución particular supuesta es una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Primero, lo que tienen que hacer es, al tener una ecuación diferencial, encontrar la solución homogénea. Y segundo, que tienen que hacer es suponer una solución particular. La que supongan ustedes no debe ser linealmente independiente con la solución homogénea. O sea, la solución que ustedes supongan no debe coincidir casi en nada con la solución homogénea. Coincidir me refiero gráficamente. Por ejemplo, una exponencial es muy diferente, si la gráfica de una exponencial es muy diferente a que multipliquen un polinomio por la exponencial. Estas son dos funciones linealmente independientes y gráficamente se pueden visualizar. Analíticamente solo encuentran el Browniano, ¿verdad? Y les tiene que dar una función diferente. Entonces, bueno, les tiene que dar una función. Tienen que ser linealmente independientes la que ustedes supongan con la homogénea. Suponiendo que la homogénea les salga una exponencial y la particular que ustedes supongan también es una exponencial, aunque aparezca una constante por aquí, entonces sí son no son linealmente independientes, porque esta constante es como que si yo digo que la constante es igual a 1, son idénticas. Esas dos funciones, entonces no son linealmente independientes. Yo quiero que sean, necesito que sean linealmente independientes. Y no es que yo lo necesite, sino que es necesario que sean linealmente independientes. Ese es el caso 1. Que ninguna función particular debe ser una solución de la solución homogénea. O sea, ninguna solución particular tiene que ser dependiente, linealmente dependiente de la solución homogénea. Eso es lo que está diciendo el caso 1. La forma de la solución particular es una combinación lineal de funciones linealmente independientes que se generan mediante derivadas sucesivas de g de x. Bien, dice ahí, la forma de la solución particular es una combinación lineal de funciones linealmente independientes. Bien, yo estoy suponiendo el caso de que aparece solo una función, pero de hecho es una combinación lineal de funciones. Aparecen más funciones ahí. Entonces, cada una de esas funciones tienen que ser linealmente independientes, tanto de la misma solución particular, tanto de la solución homogénea. Tienen que ser linealmente independientes. Yo ya les voy a decir cómo cómo hacer que esta función sea linealmente independiente con la homogénea, y ese es el caso número 2. En el caso que la solución particular
es una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, entonces algún término de la solución particular supuesta, recuerden que ustedes van a suponer soluciones particulares. Uno de los términos lo voy a llamar YPI, solución particular I, y puede ser cualquier número del 1 a las soluciones particulares que contenga. Por ejemplo, si yo tengo que la solución particular es una función 1 más una función más otra función más otra función, la suma de 3 funciones, entonces esa es mi suposición. Entonces esta sería YP1, solución particular 1, esta sería solución particular 2, YP2, y esta sería solución particular 3. Entonces por eso le puse YPI. Una solución particular I, cualquiera. Si alguna solución particular I, cualquiera, contiene términos que duplican los términos de la solución complementaria o homogénea, entonces esa YPI se debe multiplicar por x a la n, donde n es el entero positivo más pequeño que elimina esa duplicación. Duplicar, obviamente, ¿verdad? No necesariamente lo que quiere decir es que esta función llamada solución homogénea, digamos que la solución homogénea, una de las soluciones homogéneas fuese esa, y esta es una solución particular, entonces obviamente no lo ven duplicado ustedes, pero se puede ver como un duplicado si yo digo que la constante C1 es igual a la constante A. Entonces ahí sí es una dúplica exacta, es una función igual, idéntica, es una función idéntica a la otra, tanto la solución homogénea como la solución particular. Entonces ahí sí lo está duplicando. Entonces para eliminar esa duplicación, entonces a la solución particular que ustedes están suponiendo lo tienen que multiplicar por x elevado a la n. ¿Y quién es n? N es el entero más pequeño. Por ejemplo, x a la 0. Ese es un n pequeño. N igual a 0. Pero x a la 0 es 1. Entonces sigue siendo una duplicación. Sigue siendo una duplicación. Entonces x a la 0 no es n no es el entero más, 0 no es el entero más pequeño. Podría ser x a la 1. Ese sí. Ahora ya se convirtió en una función totalmente linealmente independiente. Una función linealmente independiente, la particular con la homogénea. Entonces ustedes lo van a estar multiplicando por un x. Si no sirve el x a la 1, pues con un x a la 2. Si no sirve con un x a la 2, pues con un x a la 3. El punto es que elijan el n más pequeño que puedan para eliminar esa duplicación. Bien, entonces aquí hay una tabla resumen que ustedes le pueden sacar una captura de pantalla, ¿verdad? Entonces, obviamente, ustedes ábranlo en su archivo, en su celular, y le hacen la captura de pantalla o en su computadora para que se vea mejor. Aquí se ve bien pequeño, ¿verdad? Bien, entonces dice, g de x puede tomar esas formas, esas 8 formas posibles. G de x puede ser una constante, la forma número 1. G de x puede ser un polinomio de grado n, la forma número 2. G de x puede ser una función senoidal o cosenoidal, o la suma de una función senoidal y cosenoidal. Esa sería la forma número 3. La forma número 4 es un polinomio multiplicado por una senoidal. Creo que esa es la más complicada. Perdón. La número 4 es la segunda más complicada. La número 8 es la más complicada de todas. Y esperemos que casi no le salgan de esa forma, ¿verdad? De la forma número 8. La número 5 es relativamente sencilla. Es una exponencial. La número 6 es un polinomio con una exponencial. No es tan fácil.
porque tendrían que derivar la multiplicación de un polinomio por una exponencial y tiende a confundir eso. La número 6 tiende a confundir bastante. La número 7 no tiende a confundir bastante, pero son, creo que la 6 confunde más que la 7, si les apareciese un caso como el 7. Y el caso 8, sí. De hecho, donde aparezcan polinomios son los que confunden. Por ejemplo, en la 8 aparece ese polinomio. En la 6 aparece ese polinomio. En la 4 aparece ese polinomio. Si el polinomio está solito, entonces es más fácil. Pero si el polinomio se multiplica como el caso 4, el caso 6 y el caso 8, ahí sí se complica un poco. Donde aparecen los polinomios, ¿verdad? Bien, entonces, suponiendo que apareciese una constante, como en el caso 1, lo que ustedes van a suponer es una constante también. Si g de x aparece un número, un número es una constante. Si en g de x aparece una constante, entonces la solución particular que ustedes van a suponer también es una constante. Si g de x es un polinomio, entonces la solución particular también va a ser otro polinomio. Obviamente que el suyo, el que ustedes elijan, va a ser en forma canónica. Tal vez se acuerdan del concepto de forma canónica. Forma canónica significa de mayor exponente a menor exponente y completo. Completo significa que aparece el término independiente, el término de grado 1, el término de grado 2, el término de grado 3, el término de grado n. Debe estar completo todos los términos, no les debe faltar uno. Suponiendo que en el g de x le aparezca x a la 3 más 1, entonces, ¿de qué polinomio es este? De grado 3. El que van a suponer ustedes es a, x a la 3, más b, x a la 2, más c, x a la 1, más d. Este es un polinomio en forma canónica. ¿Qué significa en forma canónica? Que sea de mayor grado a menor grado, o sea, ordenado de grado mayor a grado menor y completo, completo. Vean que este que yo supuse sí está completo porque está el término de grado 2 y el término de grado 1, mientras que en g de x no está completo. Ustedes sí lo tienen que hacer completo. Bien, si les aparece un seno, un coseno, ojo, si les aparece un seno, ustedes le agregan otro seno. Ustedes van a suponer el mismo seno. Por ejemplo, si les aparece seno de 2x, ustedes van a suponer el seno de 2x con el mismo argumento. No vayan a poner que si les aparece el seno de 3x, ustedes solo van a poner seno de x. No, tienen que tener el mismo argumento. La suposición tiene que ser una intuición educada. Entonces, si les dicen que el g de x es un seno de beta x, ustedes van a suponer un seno de beta x. Pero a ese seno le van a agregar un coseno y los van a sumar y los van a poner en combinación lineal. Un poco más complicado. Si les aparece un seno, ustedes tienen que hacer todo esto. O sea, una combinación lineal de coseno y seno, una combinación lineal de coseno y seno. Eso tienen que hacer ustedes si les aparece un seno. Ahora, si les apareciese un coseno, lo mismo. Hacen el mismo coseno del mismo ángulo, pero hacen una combinación lineal con un seno y les va a quedar todo eso otra vez. O sea, si les aparece un seno, hacen esa combinación lineal. Si les aparece un coseno, hacen la misma combinación lineal. Y si les aparece un seno y un coseno al mismo tiempo, vuelven a hacer la misma combinación lineal. O sea, la combinación lineal siempre va, porque va. Y tiene que tener el mismo argumento, ¿verdad? Si les aparece un seno, cabe destacar eso, ¿verdad? Que si les aparece un seno y un coseno de otro ángulo, digamos, un coseno de alfa X, no, de gamma X, pongámosle mejor.
Entonces, aquí con este coseno les va a aparecer otra combinación lineal diferente a la que ya tienen allá. Sería a sub 3 coseno de alfa x más a sub 4 seno de alfa x de gamma x, perdón. Entonces, solo porque les apareció un coseno con un argumento diferente al seno que les había aparecido. O sea, ahí sería un poco más complicado, un poquito. Si les aparece una exponencial, entonces ustedes escriben otra exponencial, ustedes suponen otra exponencial, solo que la exponencial, perdón, y observen eso también, que el argumento de la exponencial tiene que ser el mismo. O sea, si les aparece una exponencial e a la negativo 2x, ustedes van a suponer e a la negativo 2x. No vayan a poner e a la positivo 2x solo porque sí. Tiene que tener el mismo argumento. Ahora, ¿cómo apareció esta a? Bueno, el autor creyó que esta exponencial anterior está multiplicado por un polinomio. ¿Cómo se llama ese polinomio que está multiplicado? Un polinomio que depende de x. Es igual a 1. Entonces él creyó que era una constante, que la exponencial estaba multiplicada por un polinomio constante llamado 1. Entonces también supuso un polinomio constante llamado a. Entonces, por eso aparece esa constante, ¿verdad? Porque, de hecho, casi todos tienen que aparecer esa constante. Vamos a creer que este seno está multiplicado por un polinomio llamado 1. Entonces, aquí le ponemos un polinomio llamado a al seno o al coseno. Obviamente, los polinomios aquí, esta combinación lineal, tienen que ser diferentes. A1 tiene que ser diferente a A2. A sub 1 es diferente a sub 2. Y así, ¿verdad? Si aparece, bueno, aquí está más claro el 6. El polinomio es más explícito. Entonces aquí ponemos el polinomio multiplicado por la misma exponencial. Noten que la exponencial tiene el mismo argumento. Lo que cambió es el polinomio. La exponencial siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el polinomio. El coeficiente le pueden llamar ustedes. El 7 dice, si les aparece una exponencial por un coseno. Dice el 7, si les aparece una exponencial por un coseno, entonces solo por el coseno hacen una combinación lineal. Solo para el coseno hacen esta combinación lineal. Y la exponencial la dejan por fuera. ¿Por qué a esta exponencial no le agregué una constante como en las anteriores? Simple, porque esta constante se puede hacer propiedad distributiva y las absorberían las otras constantes, entonces no es necesario ponerle constante a la exponencial. Por este caso, ¿verdad? En esta ocasión, a esta exponencial no es necesario ponerle constante. Y en el 8 también parecido. Bueno, para terminar en el 7, no importa si es un coseno o un seno o la suma de senos y cosenos, con tal que tengan el mismo argumento. La número 8 es lo mismo. No importa si es seno, coseno o la suma de senos y cosenos, con tal que tenga el mismo argumento. Solo que la diferencia con la 7 es que aparece un polinomio. Entonces, solo por el seno hacen una combinación lineal de seno y coseno. Solo por el seno. Ahora, por el polinomio, recuerden que una combinación lineal son constantes. Mírenme, algo así funciona. Analicémoslo paso a paso para que se entienda. Solo por el seno aparece una combinación lineal de coseno y seno, ¿verdad? Una combinación lineal. Alfa, beta. Digamos C1 y C2. Solo por poner un ejemplo, una combinación lineal.
Por el polinomio aparece otro polinomio, ¿verdad? De grado n. Otro polinomio. Y por la exponencial aparece otra exponencial. Ve, la misma exponencial, solo que multiplicada por una constante. Listo. Ahora, esta constante la absorbe el polinomio. Entonces se convierte en otro polinomio. Se convierte en otro polinomio. Obviamente, si a un polinomio lo multiplico por otra constante, por una constante, se convierte en otro polinomio. No en el mismo polinomio, obviamente no, ¿verdad? Si yo tengo el polinomio es x al cuadrado más 1 y lo multiplico por 3, ya sería otro polinomio, 3x al cuadrado más 3. Es otro polinomio. Bien, ahora ya la constante ya no es necesario escribirla. Este polinomio nuevo lo hago propiedad distributiva también y veo que lo multiplico por dos constantes diferentes. Entonces el polinomio anterior lo multiplico por la primera constante, se me convierte en otro polinomio. Y el mismo polinomio anterior lo multiplico por otra constante, se me convierte en otro polinomio diferente al polinomio que me quedó al multiplicarlo por esta otra constante. Entonces, solo por aparecer esas dos constantes, me salen dos polinomios. Y de ahí me queda esta forma general, ¿ves? Es una exponencial multiplicada por un polinomio coseno y otro polinomio seno. Siempre del mismo grado, obviamente con los coeficientes diferentes del polinomio. Bien, entonces hagamos el ejemplo. Bien, entonces vamos con y entonces vamos con coeficientes indeterminados. Bien, entonces dice la teoría que primero les tiene que aparecer una ecuación diferencial con coeficientes constantes. A sub n, la enésima derivada, más a sub 2, la segunda derivada, más a sub 1, la primera derivada, más a sub 0. Donde a sub n, a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son constantes. Y la ecuación tiene que estar igualada a una función, g de x. Entonces, primero encuentran la solución homogénea asociada, ¿verdad? La solución homogénea asociada. Para encontrar la solución homogénea, hacen esto igual a 0, ¿verdad? Haciendo g de x igual a 0. Esa es la solución homogénea asociada. El siguiente paso sería suponer una solución particular, supuesta, linealmente independiente con la solución homogénea asociada.
Entonces, va a depender de g de x, ¿verdad? Si g de x es una constante, entonces la solución homogénea es otra constante. Si g de x es un polinomio de grado n, a su n, x a la n, más punto suspensivo, a sub 0, entonces la solución particular es otro polinomio, siempre del mismo grado. Si g de x fuese una exponencial, entonces la solución particular también es otra exponencial. Si g de x es una senoidal, entonces la solución particular también sería una senoidal, solo que en combinación lineal con una cosenoidal. También es válido para cosenos y para senos y cosenos, ¿verdad? La suma de senos y cosenos. Y la combinación de todas las anteriores. Entonces, bien, así sería, ¿verdad? Y la solución general sería la solución homogénea asociada más la solución particular que ustedes encuentren. Obviamente van a resolver la solución particular supuesta. Van a encontrar los valores de A, B, C o todas las letras que les aparezcan a ustedes. Ustedes van a suponer una solución particular. No sé cuántas letras le quieran poner ustedes, pero del alfabeto. Pero esas letras se llaman coeficientes. Y esos coeficientes están por determinarse. Ustedes los tienen que determinar. Se llaman coeficientes indeterminados, pero ustedes tienen que determinar el valor de esos coeficientes con puras derivadas y luego sistemas de ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Hagamos un ejemplo. Bien, inciso A, B, perdón. Ejemplo 1. Sería la tercera derivada de y menos 4 veces la primera derivada de y igual a x e a la 2x más seno de x más x a la 2. Miren cómo les apareció g de x, ¿verdad? Noten eso. Esto de aquí se llama g de x. Bien, entonces g de x lo pueden descomponer como g1 de x, g2 de x, como tres funciones sumándose, y g3 de x. La suma de funciones siempre va a dar una función. Entonces la pueden ver como tres funciones separadas. Bien, entonces lo primero que tienen que hacer es encontrar la solución homogénea asociada. Asociada. Entonces,
para hacer la solución homogénea, escriben nuevamente la ecuación diferencial, pero igualado a 0. Luego esa ecuación diferencial igualada a 0 la convierten en polinomio. Sería r a la 3 menos 4r a la 1 igual a 0. Factorizan el polinomio y le va a quedar r por r al cuadrado menos 4. Y eso, volviéndolo a factorizar, quedaría r menos 2 por r más 2 igual a 0. Luego separo los términos, me queda r igual a 0, r menos 2 igual a 0 y r más 2 igual a 0. Luego r igual a 2 y luego r igual a menos 2. Entonces la solución homogénea asociada va a ser igual a C1 por e a la 0x, que es 1. Bueno, aquí como hay 3 r, entonces aparecen 3 constantes. A la primera constante la voy a llamar C1. A la segunda constante la voy a llamar C2. E a la 2x. Y la tercera constante la voy a llamar C3. Sería e a la menos 2x. Esa sería la solución homogénea asociada. Esto lo vimos en el parcial pasado. Ahora vamos con la solución particular. Esto es la técnica nueva, ¿verdad? Solución particular. Ya encontré la solución homogénea. Ahora voy por la solución particular. Bien, entonces el método de coeficiente indeterminado es suponer una solución que se parezca a g de x. Entonces la solución particular que voy a suponer es como g de x lo descompuse en 3, la solución particular la puedo descomponer en 3. Entonces a esta le voy a llamar solución particular 1, que sería, miren la suposición, ¿ve? G de x1 lo voy a escribir, voy a escribir la solución g de x primero, solo para que se me entienda. G de x1 es x e a la 2x. Entonces la solución particular que voy a suponer es solución particular 1, va a ser un polinomio de grado 1 en forma canónica. Polinomio de grado 1 en forma canónica. Esa va a ser la primera suposición. AX más B en forma canónica. Multiplicado por la misma exponencial. Ahora, esa solución particular 1 tiene que ser linealmente independiente con la solución homogénea asociada, término a término. Y veo que este término de aquí no es linealmente independiente con ese término de ahí, ¿ve? Este término de aquí no es linealmente independiente. Entonces, es el caso 2. ¿Y qué dice el caso 2? Que a toda la función la multiplique por x a la 1. A toda la función la multiplique por x a la 1. Ahora, si ustedes hubiesen agarrado al g de x por completo, les hubiera aparecido más términos y otros términos, pero la x solo va a estar multiplicada a la función que no está asociada. O sea, ustedes suponieron una función y esa función que suponieron es la que van a multiplicar por x, no a todas las funciones que están sumándosele a esa función que suponieron. Recuerden que están suponiendo funciones de acuerdo a lo que ven, una intuición educada. O sea, no le van a esta solución que es un seno, porque viene de un seno, no le van a multiplicar a una x, no es necesario. No es necesario porque el seno es linealmente independiente a la solución homogénea asociada, ni a este polinomio de aquí, ¿verdad? Entonces, aquí solo multipliqué a una de las funciones que está compuesta la función g de x, a una de las funciones con la que está compuesta g de x.
Y recuerden que g de x está compuesta de 3 funciones. Ustedes van a suponer 3 funciones. Y esta es una de las funciones. Un polinomio de grado 1 multiplicado por la exponencial. La van a multiplicar por x. Y les va a quedar ax al cuadrado más bx multiplicada por la exponencial. Ahora sí son linealmente independientes y la resuelven. ¿Cómo encuentran los valores de A y de B? A y B son los coeficientes indeterminados. A y B son los coeficientes indeterminados. Por eso se llama la técnica coeficiente indeterminado. Ahora determinen el valor de A y B. Bueno, solo sustituyan en la ecuación diferencial. Entonces sería, ocupan la primera derivada y la tercera derivada. La primera derivada es la derivada de un producto. Se copia el primero y se deriva el segundo. Se copia el segundo y se deriva el primero. Bien, la segunda derivada no la necesitan, pero para la tercera derivada ocupan la segunda derivada, entonces voy a derivar una segunda vez. Se copia el primero y se deriva el segundo. Se copia el segundo y se deriva el primero. Bueno, eso es solo la primera función. La segunda función vuelve a ser lo mismo. Se copia el paréntesis y se deriva la exponencial. Siempre en la segunda función, ahora copio la exponencial y derivo el paréntesis. Ahora voy con la tercera derivada. Derivo esta función, ¿verdad? Se copia el paréntesis y se deriva la exponencial. Siempre con esta misma función, ahora copio la exponencial y derivo el paréntesis. Solo el paréntesis. Voy con esta otra función. De hecho, veo que estas dos funciones son idénticas. Entonces, solo la multiplico por 2, ¿verdad? Sería, entonces solo pongo un 2 acá y solo derivo una de las funciones. Entonces sería, se copia el paréntesis y se deriva la exponencial. Se copia el paréntesis. Y se deriva la exponencial. Sería 4e a la 2x. Siempre le agrego el 2 porque es la misma función. Ahora copio la exponencial y derivo el paréntesis. Sería 2a y la exponencial sería 2e a la 2x. Ingeniero, una pregunta. ¿Mande? Una pregunta. Dígame. Cuando deriva, ella hace la tercera derivada, que deriva el primer polinomio y después lo multiplica por la deriva 8e a la 2x. Uh-huh.
Ajá, ok, iba bien. Más ahí, ese 8 no debería de ser 4. Digo, solo está copiando. Este 8, 4. Sí, ese Lo que circuló estoy. ahí tiene un 8e a la 2x. No era el 4. Gracias. Sí. Solo por ese 8 hubiese dado respuestas totalmente erróneas, ¿saben? Por ese mérito nada más. Ah, ok. Gracias. Gracias. Es un 4. Bien. Espero que solo ahí me haya equivocado. Ahora voy a derivar esta función. Sería eh, ahí el paréntesis no es una función, solo es una constante. Solo derivo el exponente. Se queda en 4a a la 2x. Bien, ahora ven por qué no le agregué más las demás funciones, YP2 más YP3. No se las agregué porque imagínense, solo con la primera función me hubieran aparecido más derivadas, más extenso. Por esa razón, a veces es mejor separarlas, como G1 de X, G2 de X y G3 de X. Como que no existiera G2 y G3. Bien, ahora ustedes tienen que juntar la tercera derivada con la primera derivada y las tienen que restar. Y a la primera derivada la tienen que multiplicar por 4. Así dice la ecuación diferencial, que a la tercera derivada la resto con la primera derivada, pero a la primera derivada la multiplico por 4. Y lo igualo solo a G1. Hagan que no exista G2 ni G3. Solo lo voy a igualar a G1. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación diferencial? Pueden volver a escribir término a término. Obviamente van a perder demasiado término. Entonces ustedes hacen un análisis. Veo cómo es G de 1. G de 1 es un polinomio de grado 1 multiplicado por una exponencial. Pero si ustedes notan, es la misma exponencial. Hasta la puedo sacar de factor común. Entonces, ahí no me pierdo en nada. Solo me enfoco en el polinomio de grado 1. Entonces, me enfoco en G de X, en G1 de X, ¿verdad? G1 de X tiene un polinomio de grado 1. Solo eso, solo un polinomio de grado 1. Sería E a la 2X. Entonces, lo voy a igualar a G1 de X, es un polinomio de grado 1. Solo me voy a enfocar en los polinomios de grado 1 multiplicados por la exponencial que aparezcan en la tercera derivada y en la primera derivada. Por ejemplo, en la tercera derivada, un polinomio de grado 1 multiplicado por la exponencial sería estos dos. Eso sería un polinomio de grado 1. Lo escribo entonces, sería 2 por 2, 4, 4 por 4, 16A. 16A por el polinomio de grado 1 y la exponencial. Otro polinomio de grado 1 que yo veo es esto de aquí. Sería 4 por 2, 8A. X a la 2X. Y otro polinomio de grado 1 que yo veo es estos dos. Sería BX. No, sería 8BX, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué me perdí? Sí, 8BX. 8 BX a la 2X. Esa es la tercera derivada. Y en la primera derivada, recuerden que la primera derivada está multiplicado por negativo 4. Entonces un polinomio de grado 1 que yo veo serían estos dos. Es... Licenciado, no se restan porque es negativo. No. sí, no, solo multiplícalo por menos 4X.
por menos 4x a la primera derivada. Sería menos 8 a x e a la 2x. Es que yo no quiero escribir toda la ecuación diferencial. Solo estoy sacando los términos que aparecen en la tercera derivada y en la primera derivada multiplicada por negativo 4, donde solo aparezca el polinomio de grado 1. No me importa el polinomio de grado 2, no me importan los términos independientes, solo el monomio de grado 1 multiplicada por la exponencial. Eso es lo único que estoy sacando. Entonces, este de aquí arriba, esta exponencial con ese monomio es un monomio de grado 1, pero está multiplicada por negativo 4, que está por fuera, que en la ecuación diferencial aparece. Yo solo la escribí así, ¿verdad? Entonces se me convirtió en negativo 8 a x e a la 2x. Y otro monomio de grado 1 donde que está en la primera derivada serían estos dos. Sería 2bx e a la 2x, pero que está multiplicada por negativo 4. Entonces se me convierte en negativo 8bx, negativo 8bx e a la 2x. Ahora, con suerte, ustedes pueden resolver solo con esa ecuación. Intenten resolver solo con esa ecuación que les acaba de salir. Entonces sería bueno, primero elimino las exponenciales, ¿verdad? Porque en todas aparece. Y me queda x igual a estas dos se eliminan porque son términos semejantes y opuestos, y estas dos también se me eliminan. Miren, con suerte, ¿ve? Me quedó entonces solo 16ax. Entonces ya pueden despejar para la x, se elimina. Entonces solo despejan para a, que es lo que yo quiero determinar, el valor de a. Entonces a va a valer 1 sobre 16. Solo me faltaría el valor de b. Ahora, el valor de b pueden elegir o bien el polinomio de grado 2, no creo que les sirva el polinomio de grado 2, o el término independiente. Creo que van a tener que elegir el término independiente. Entonces, aquí lo que van a hacer es lo siguiente. Como esto es G1 de X. G1 de X, noten que G1 de X era una exponencial, perdón. Era un monomio de grado 1 por una exponencial. Eso es lo que aparece en G1 de X. Pero lo que ustedes no ven en G1 de X es que aparece un término independiente también, que podría ser 0 e a la 2x. Ese podría ser parte de G1 de X. Entonces lo vamos a agregar aquí como otro color. Pongámosle así, ¿ve? 0 e a la 2x. Pero que no lo ven ustedes. Como no lo veo, entonces lo voy a hacer, no voy a poner G1 de X, sino que voy a poner solo 0 e a la 2x. Ese va a ser el término independiente. Este es el término de grado 1 y este va a ser el término independiente. Ahora busco los términos independientes que estén multiplicados por exponenciales en la tercera derivada, que sería este de aquí. Es un término independiente. Sería 4a e a la 2x. Y otro término independiente serían estos dos. Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8a e a la 2x. Otro término independiente serían estos dos. Sería 4b por 2, 8b e a la 2x. Otro término independiente serían estos dos. Sería 4b e a la 2x. En la tercera derivada. La segunda derivada no me interesa, ¿verdad?
y otro término independiente, ese es el último término independiente que me aparece en la tercera derivada. Ahora, me interesa la primera derivada que esté multiplicada por negativo 4. El término independiente el único término independiente que yo veo aquí es b por negativo 4, sería menos 4b e a la 2x. Ahora simplifico. Para simplificar, elimino las exponenciales porque veo que es factor común en todas. Entonces no es necesario escribirlo. ¿Qué más puedo eliminar? Puedo eliminar esta 4b con este 4b porque son opuestos y son idénticos. Entonces solo me queda 0 igual a, estos son términos semejantes, entonces sería 12a, perdón, más 8b. Y luego todo lo divido entre 4, me queda 3a más 2b. Despejo para b. Bueno, como a vale 1 sobre 16, sería 3 sobre 16 más 2b. Entonces b va a ser igual a menos 3 sobre 32, ¿verdad? Bien, esos son los coeficientes de a y de b. Entonces la solución particular 1 les va a quedar, por tanto, la solución particular 1 y falta la particular 2 y la particular 3. Va a ser igual a la que suponieron ustedes era ax al cuadrado más bx. Esta es la que supusieron ustedes, ax al cuadrado más bx por una exponencial. Entonces, como yo sé cuánto vale a y cuánto vale b, sería 1 sobre 16. Saco factor común 1 sobre 16. Me queda x al cuadrado más bx. Y b, saco factor común 1 sobre 16. Me queda 3 medios. X. Hasta la X pude haber sacado de factor común. Bien, eso es la solución particular 1. Falta la particular 2 y la particular 3. Tal vez mañana lo resolvemos. Que tengan buena tarde. Buenas tardes, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno. Buenas tardes.